Gracias, y le doy la más cordial bienvenida y mi gratitud completa al embajador Gómez Camacho. Él ahora es profesor de la Escuela de Altos Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, y para nosotros es un privilegio que acepte platicar en este espacio. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, encantado de saludarte y muy honrado de que me hayas invitado y poder conversar contigo y con tu auditorio, ¿eh? Oye, Como pues, ¿cómo ves hoy la tensión en la frontera? Hay, por supuesto, incentivos para usar políticamente el tema de la migración, pero hoy tenemos este desafío, termina la legislación que estaba operando con motivo de la pandemia, empieza una nueva etapa. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que está en juego, embajador? Mira, déjame hacer una reflexión contigo y con tu auditorio, quizás más sobre el debate político o la forma en que se está discutiendo en México. Es una que francamente me inquieta, me preocupa desde hace, no ahora, desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando primero? Pues lo que está pasando es lo que tú acabas de describir, ¿no? Hoy se vence este título 42, que significa que se concluye esta etapa de excepcionalidad que estuvo vigente durante la pandemia en Estados Unidos y que en esencia suponía que por razones de salud y con el propósito de evitar la transmisión de la enfermedad del COVID, Estados Unidos podía detener a las personas en la frontera, deportarlas sin ningún tipo de procedimiento de asilo o de refugio. Bueno, eso se termina hoy en la noche y técnicamente se regresa a la legislación o a las normas normales de la migración, ya no de salud, con la diferencia que, como los medios y tú mismo lo han reportado muy bien, estas reglas han sido modificadas en estos últimos días, de manera que el umbral para poder entrar a Estados Unidos es mucho más severo y en el fondo lo que está pasando es que ya no se va a poder entrar eh, si no se siguen ciertos procedimientos. Entonces, esencialmente se cierra la frontera. ¿Qué es lo que a mí me inquieta y es lo que quiero compartir contigo? Mira, Leonardo, la discusión de la migración en México, en Estados Unidos, en Europa, en África, en todas partes del mundo en donde está ocurriendo, es naturalmente una discusión sumamente compleja, sumamente política, interviene en asuntos de seguridad, ideológicos, electorales, eh, complejidades que se dan en la dinámica entre la sociedad, las comunidades que reciben a los migrantes y los propios migrantes. Es eso, es una discusión contradictoria, complicada, perfectamente legítima y normal. Así es, no tiene remedio, es tan complejo que eso es lo que pasa y lo estamos viendo todo el tiempo. A mí lo que me llama mucho la atención de la discusión en México en particular, y es la que estamos ahora viendo todavía de manera más clara, es que se parte, me parece, en términos generales, de una premisa equivocada. Y esa premisa equivocada es que este es un problema de Estados Unidos. Y por lo tanto, México ayuda o no ayuda, se critica las decisiones del gobierno, somos el patio trasero, le estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos o no, tal número de visas o no, retornos a México o no, el debate que tú mencionabas antes, si debemos recibir dinero o ayuda o cooperación de Estados Unidos o no, o quienes dicen que esto es una especie de tercer país seguro disfrazado, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, esa es una discusión, como te digo, inevitable. Pero falta algo muy importante y que es ¿Qué es? justamente esta premisa equivocada. No solamente es un problema de Estados Unidos, Leonardo, y creo que vas a coincidir conmigo, es un problema nuestro, es un problema de México. No somos accesorios en esta situación. Tú lo debes saber muy bien y es importante decírselo a tu auditorio. México ha sido por muchos años el corredor migratorio más grande del mundo. En la discusión que estamos teniendo en México, no se está reflexionando sobre cuáles son las implicaciones de estos flujos gigantescos migratorios en México para México mismo. Impone retos de seguridad enormes. Las instituciones mexicanas claramente no tienen capacidad de administrarlo o de manejarlo. Genera corrupción, genera violencia,
El crimen organizado ha descubierto una nueva ruta de negocio ilegal. Hay una crisis humanitaria muy fuerte, gente que está sufriendo. Todo esto, más allá de lo que pase en Estados Unidos o no, están atravesando cientos de miles de migrantes por nuestro país. Y entonces me parece que en la discusión, muy bien que discutamos Estados Unidos, absolutamente esencial, pero tenemos que tener capacidad de vernos en el espejo, comprender que el problema también es nuestro, que está teniendo impactos muy complejos en México, políticos, económicos, sociales y de seguridad, y que tenemos que... Y hasta de convivencia cotidiana, embajador. Y ¿no? de convivencia cotidiana, Leonardo. Ahora estamos viendo en México cosas que eran impensables, ¿no? El fenómeno de comunidades que están recibiendo cifras muy grandes de migrantes, y que empieza a haber este fenómeno de alienación, perdón el término, en donde la convivencia empieza a ser más complicada. Entonces, nosotros exigimos con toda la razón que Estados Unidos, por ejemplo, tenga una reforma migratoria que aborde el problema de manera más estructural. Coincidirás conmigo que México también debe hacer eso. Y en esta discusión no lo veo y me preocupa muchísimo. Pues pero siempre me ha preocupado y no veo que estemos evolucionando en ese sentido. La reflexión en México es esencial. Tienes absolutamente toda la razón, embajador, y te agradezco muchísimo el enlace. Con mucho gusto, Leonardo. Qué gusto en saludarte. El embajador Gómez Camacho, para fortuna nuestra.